Es muy importante que sepan, antes que nada, que el paro cardiorrespiratorio intrahospitalario es algo muy frecuente, ¿sí? Que seguramente ya les ha tocado como internos o vieron como estudiantes y les va a tocar de manera segura como residentes, ¿sí? Espero que con todo esto que está pasando ahorita no les toque, pero seguramente también les va a tocar. Entonces hay que estar preparados. Nada más para que sepan, porque no hay cifras mexicanas, pero en Estados Unidos hay 200,000 paros al año con una supervivencia cercana al 20%. O sea, la mortalidad es alta. De 10 pacientes van a sobrevivir 2. Pero bueno, con esos 2 que salven, yo creo que se van a sentir bastante bien. Hay una gran variabilidad muy grande entre los hospitales, porque unos siguen los algoritmos, otros no los siguen, otros tienen buena respuesta, otros no tienen buena respuesta, entonces depende de dónde caigan con el paro, cómo va a ser su final. Lo importante aquí es que se vayan con las guías, ¿sí? De todos los pacientes que caen en paro, la mayor parte ocurren en la UTI, un 64%, y un 20% tienen ritmos desfibrilables, que es fibrilación ventricular y taquicardia ventricular. Como les dije, la supervivencia media es muy variable, desde el 31.4% en algunos hospitales hasta 8.3%, ¿sí? ¿Qué es lo importante? Realizar el ACLS de manera correcta, es lo que va a mejorar la supervivencia. Según el estudio, que es el estudio MOSC, comparó la diferencia de la adherencia entre las guías en pacientes que sobrevivieron y no sobrevivieron, es decir, aquellos que sí siguieron las guías en los hospitales y aquellos que no. Por eso lo importante es seguir las guías, eso va a aumentar la supervivencia. Vean esta gráfica nada más. En esta gráfica se ve el número de pacientes que sobrevivieron cuando se siguen las guías y cuando no se siguen las guías, ¿sí? Vean qué es lo que se hizo. Cuando el paciente tuvo, esto es lo que hicieron mal según las guías, ¿no? Si hay pacientes que no siguieron las acciones correctas, como que no desfibrilaron cuando tenían que desfibrilar, o al revés, desfibrilaron cuando no tenían que desfibrilar, eso modifica el grado de supervivencia de los pacientes. Diferentes tiempos, no siguieron los tiempos, tenían que desfibrilarlo y siguieron dándole compresiones 5 minutos y no desfibrilaron, o hubo omisión de algunos pasos. Esta otra gráfica nos muestra la sobrevivencia o el éxito del ACLS o de las maniobras de resucitación según el porcentaje de acciones correctas según el algoritmo. Cuando hacemos el 100% de las acciones correctas, la supervivencia va a ser mayor a cuando hacemos un tercio de 0,33% de las acciones correctas. También muestran en este estudio por el número de errores, ¿sí? Mientras más errores, la supervivencia baja. Aquí podemos ver que más de 5 errores en el algoritmo baja la supervivencia. Entonces, a lo que quería llegar con todas estas gráficas que probablemente están diciendo a mí que me importa, lo que quería decir es que lo importante del ACLS y de las maniobras de resucitación es saberse bien los algoritmos, ¿sí? Finalmente lo van a ver ustedes que hay un líder y ese líder, para ser el líder, tiene que conocer correctamente todas las guías, debe conocer todavía todos los algoritmos, porque todos van a confiar en ustedes, ¿sale? ¿Cómo fue que se desarrolla esto de las maniobras de resucitación? Todo inició en el 2012, se sacan estos manuales por la American Heart Association, la AHA, que es la que saca estos manuales, de BLS, que son maniobras de resucitación básica, ACLS, que son maniobras de resucitación cardíaca avanzada, hay un algoritmo para pacientes pediátricos y hay un algoritmo de primeros auxilios. Tenemos estas guías del 2015 que realmente no han cambiado mucho, ya salieron unas nuevas guías en el 2018 y seguramente, perdón, las últimas guías que tenemos son las del 2015, salió una actualización en el 2018, pero realmente seguían siendo las mismas guías, nada más se actualizó ciertos puntos. Y pues la última es del 2015, yo creo que no estamos en el siguiente año o este año, a ver si no se retrasa por todo esto, de salir nuevas guías. Entonces, ya entrando en tema, existe eso que se llama la cadena de supervivencia, ¿sí? Son los diferentes pasos que tienen que seguir ustedes desde el inicio que llega el paciente o que ustedes tocan o conviven con un paciente, están en contacto con un paciente que pudiera tener un potencial paro cardiorrespiratorio, para lo que tienen que hacer para que ese paciente tenga supervivencia. Se llama la cadena de supervivencia y esto se divide en dos. Es el algoritmo de paro cardíaco intrahospitalario y el algoritmo de paro cardíaco extrahospitalario, con algunas diferencias, ¿sí? Por ejemplo, en el algoritmo de paro cardíaco extrahospitalario, ustedes encuentran un paciente en el aeropuerto, en la calle, en algún lugar, en un centro comercial, y esto es lo que tendrían que hacer, dice. Primero sale aquí el símbolo del WhatsApp, ¿no? Dice, reconocimiento y activación del sistema de respuesta a emergencias. Entonces, ustedes saben que tienen que activar el sistema de respuesta a emergencias, es lo primero que tienen que hacer, ¿sí? Si viene una pregunta de eso, siempre la respuesta va a ser activar el sistema de emergencia, ¿sí? No tienen que ponerse a dar compresiones, no tienen que ponerse a dar ventilaciones, no tienen que desfibrilar. Lo primero que tienen que hacer es activar el sistema de emergencias. ¿Por qué? Porque si ustedes no lo activan, van a iniciar las compresiones, van a iniciar a tratar de cierto modo al paciente, y si no activan el sistema de emergencias, nadie va a llegar a ayudarlos, y entre una persona no van a sacar a ese paciente. Entonces, siempre lo primero que hay que hacer es activar el sistema de emergencias. Aquí en nuestro país, en México, el número universal para activar el sistema de emergencias es asterisco 911, ¿no? Tengo un paciente en paro, estoy en tal lugar, la escena segura, y ya empiezan ustedes con las maniobras. Siguiente paso es que inicien el RCP de calidad inmediata, ¿sí? Con los algoritmos que vamos a ver de compresiones y ventilaciones. Siguiente paso es la desfibrilación rápida cuando el paciente tenga un ritmo desfibrilable. Los pacientes que tienen ritmo desfibrilable, es decir, que tú le puedes dar un choque con los que salen ahí en médicos en línea o médicos en la novela esta, eso tiene más posibilidades el paciente si tiene un ritmo desfibrilable y si ustedes lo desfibrilan a que nada más estén dando compresiones, ¿sí? Posterior a eso ya llega el servicio de emergencias, hay un traslado y en el traslado ya llevan a cabo las maniobras de RCP avanzado o conocido como el ACLS, ¿sale?
En el paro cardíaco intrahospitalario, pues tiene algunas diferencias, ¿sí? El paciente, ya no tenemos que trasladar al paciente, el paciente ya está en un hospital, ¿sí? Entonces, no inicia, dice, vigilancia y prevención. Tienen un paciente con potencial riesgo de caer en paro cardiorrespiratorio, un paciente nefrópata que está en diálisis, un paciente infartado, ¿sí? Un paciente infartado, aunque ustedes lo vean ahí con el signo de la playa, hacia acostado, ese paciente siempre va a ser potencial a hacer alguna arritmia y caer en paro cardiorrespiratorio. Entonces, por eso, intrahospitalariamente, lo primero es vigilancia y prevención. Ese paciente tiene que estar monitorizado. Siguiente paso, reconocimiento y activación del sistema de respuesta de emergencias. Si nosotros reconocemos el paro cardiorrespiratorio, ese paciente que está infartado, vemos, está monitorizado, vemos, pasamos visita porque nos despierta la enfermedad a las 4 de la mañana, doctor, es que el paciente tiene un trazo raro en el monitor. Te paras, lo ves, no, pues este cuate está en paro, ¿no? Tienes que activar, antes de que tú vayas a atender a ese paciente, tienes que activar al sistema de emergencia, ¿sí? ¿Qué? Tienes que hacerlo según el hospital en el que trabajes, debes de conocer por eso los lineamientos de cada hospital. Cada hospital tiene su número de sistema de emergencias, ¿no? Tiene un número al que tú marcas y se activa cierto código, ¿sí? Que ustedes recordarán su hospital, hay qué código rojo, qué código azul, qué código ABC, qué código INC del Instituto de Cardiología, qué código MEGA, que ya cuando tengan ustedes hospital, le pondrán código arcoíris o como ustedes quieran, ¿sí? Pero tienen que saber qué número van a marcar y qué código es el de ustedes, ¿sí? No les va a pasar como algún compañero que cayó en paro una vez un paciente, marca, asterisco 911, buenos días, es que tengo un paro aquí, ¿y dónde está? En un hospital. Y le contestamos, pues por eso, o sea, es el sistema de emergencias intrahospitalario. Cada hospital tiene su propio número o su propio código, ¿sale? Ya después de esto, pues viene igual el RCP de calidad inmediata, desfibrilación rápida y las maniobras de soporte vital avanzado, ¿sale? Esa es la cadena de supervivencia. Siempre lo primero, entonces, en conclusión, en la cadena de supervivencia, va a ser activar al sistema de emergencias. ¿En qué consiste un RCP de alta calidad? Consiste en los dos manuales, ¿sí? Ustedes tienen que tomar, seguramente ya tomaron alguna vez el curso del BLS o de el RCP de alta calidad incluye esos dos manuales, el RCP básico, conocido como el BLS, y el RCP avanzado, que es el ACLS. Vamos a iniciar con la parte de reanimación básica. Este es el algoritmo de reanimación básica. Es como el primer contacto que tú puedes tener con un potencial paciente en paro. Dice, algoritmo de paro cardíaco en adultos para profesionales de la salud. Dice, lo primero que tienen que hacer, ¿sí? Si ustedes están con un paciente que se desmayó, que notan que no está respirando, que no tiene pulso, o que les llaman para valorar un paciente, lo primero que tienen que hacer es confirmar la seguridad de la escena, ¿sí? Confirmar que el lugar sea seguro, es lo primero que tienen que hacer, ¿sí? Porque no pueden estar atendiendo, o sea, suena lógico, pero a veces se nos pasa, ¿sí? Lo tienen que ver que sea un lugar donde no vaya a temblar, donde no se vayan a caer, donde no se vaya a caer el paciente, ¿sí? Es la primera parte, confirmar la seguridad de la escena. Después de eso, ustedes tienen que evaluar tres cosas, ¿sí? O tienen que hacer una siguiente cosa. Me pregunta Fabiola Rosete, ¿aún dentro del hospital se configura la escena? ¿Se confirma? ¿Se confirma la escena? Sí, también dentro del hospital hay que confirmar la escena, ¿no? O sea, no, a lo mejor es un MIP, está en la MIPERA y ahí no es un lugar tan seguro, ¿no? Siempre hay que confirmar la escena, ¿sí? La seguridad de la escena. Entonces, la víctima no responde, dice, pedir ayuda en voz muy alta a las personas que se encuentren cerca, ¿no? Cuando ustedes toman el curso les hacen hacer, simular esto de una manera muy graciosa, ¿no? Entonces llegan con el paciente y ya lo tocan, señor, ¿se encuentra usted bien? No responde, ¿no? Entonces ya, la víctima no responde. Acuérdense que en ese paso, cuando el paciente no responde, ustedes dicen, este es un potencial paciente en paro de algún tipo, cardíaco, respiratorio, cardiorrespiratorio, ¿sí? En ese momento, ustedes se meten en el algoritmo de paro. Y lo primero que ya quedamos en la cadena de supervivencia que tienen que hacer, cuando dicen, no, pues tengo que iniciar mis medidas, lo primero que tienen que hacer es pedir ayuda en voz muy alta a las personas que se encuentren cerca. Esto es decir, activar el sistema de emergencias. Entonces, si ustedes están solos y ustedes son los médicos, les hacen hacer en la simulación. Oye tú, enfermera, oye tú, interno, oye tú, a quien sea, activa el sistema de emergencias de que tenemos un potencial paciente en paro y que traigan un desfibrilador, ¿sí? Eso es lo que tienen que decir. A ver, ahí va otra vez. Oye tú, activa el sistema de emergencias, tenemos un potencial paciente en paro y que traigan un desfibrilador, ¿sale? Eso es lo que tienen que hacer. Si están en la calle igual, activa el sistema de emergencias que tenemos un potencial paciente en paro, ¿sí? Si están solos, también, ni modo, si no hay nadie a quien le puedan mandar a que vaya a activar sus emergencias, ni modo, lo tendrán que hacer ustedes. Tendrán que dejar a la víctima y pedir e ir a activar el sistema de emergencias, ¿sí? No pueden decir, no, pues ni modo que lo deje solo, pues así es. ¿Por qué? Porque no pueden iniciar el algoritmo de paro y si no, nadie va a enterarse que ustedes tienen un paciente en paro y nadie va a llegar. Y acuérdense que nuestra cadena de supervivencia, parte esencial para que el paciente logre sobrevivir o salir del paro es la desfibrilación rápida. Y ustedes están solos, están comprimiendo muy bien, excelentes compresiones, excelentes ventilaciones, excelente servicio, pero si nunca llega un desfibrilador y ese paciente estaba en un ritmo desfibrilable, nunca va a salir ese paciente de ese paro, ¿sí? Entonces, ni modo, si están solos, dejan al paciente, van al lugar más cercano a activar el sistema de emergencias y regresan a atenderlo, ¿sí? Si tiene un interno ahí, pues mandas al interno a decir activa el sistema de emergencias. Pero si ustedes no tienen interno o son el interno, pues ni modo, van a tener que ir a activar el sistema de emergencias. Y aquí lo dice,
Siguiente punto, obtener un DEA y equipo de emergencia. O enviar a otra persona para que lo traiga. No, yo creo que no podían poner en el manual mandar un MIP, pero manden a alguien por un DEA y activar el sistema de emergencia. Después de eso, ese paciente no responde, señor, ¿se encuentra usted bien? Ya activaron el sistema de emergencia, ya pidieron un DEA, tienen que evaluar lo siguiente, van a evaluar el pulso y van a evaluar la respiración, ¿sí? ¿Cómo van a evaluar el pulso? 10 segundos, ¿sí? Van a tocar con sus dedos, van a tocar aquí las carótidas. A ver, ubiquen las carótidas, les presento las carótidas, son dos arterias que van aquí al lado del cuello. Toquen aquí su tráquea, dejen caer los dedos a un lado de la tráquea y ahí van a sentir el pulso. Si no tienen pulso, pues es que podrían estar en uno de estos algoritmos, ¿sí? Van a sentir el pulso de 5 a 10 segundos. Tienen que sentir el pulso. No tiene pulso ese paciente. Al mismo tiempo, ustedes están viendo la respiración del paciente. Sí, tienen que ver los movimientos ventilatorios del tórax. Sí, tienen que ver, no está respirando ese paciente. Sí, o sí está respirando, pero está boqueando. Eso es como si no respirara. Así está ahogándose, como alguna escena de película. No es respirar. Si está boqueando o jadeando, es como si no estuviera respirando. Lo consideran como no respiración o respiración inadecuada. Entonces, con ese análisis, ustedes van a tener tres opciones, ¿no? Porque evaluaron el pulso y evaluaron la respiración. Y el paciente no responde, ¿sí? O sea, el paciente perdió el conocimiento, no responde y les toca evaluar dos cosas, pulso y respiración. Y con esas dos evaluaciones, ustedes van a tener tres opciones, ¿sí? No, pues ese paciente no responde, pero sí tiene pulso y sí está respirando, ¿sí? ¿Qué escenario podría ser ese? En donde no esté respirando el paciente, tenga pulso, pero no responde. A ver, los leo. Entonces, ¿qué escenarios puede respirar el paciente y tener pulso pero no responder? Uno, está borracho, síncope. Carla pone paro respiratorio, no, pues entonces no está respirando, Carla. Intoxicación por alcohol, traumatismo, ahogamiento, EBC, intoxicación por opiáceos, hipoglucemia, encefalopatía. Pues sí, casi todos pusieron bien. Los que pusieron paro respiratorio, broncoespasmo severo, pues eso no, porque si tiene paro respiratorio no está respirando, si tiene broncoespasmo no está respirando, ¿sí? Aquel paciente tú lo ves, es el típico paciente de la borrachera, ¿sí? Es tu amigo, seguramente como están algunos de sus amigos ahorita, ese paciente que yo, oye, no te responde ese cuate, ¿sí? No, déjalo, está ahí, no te responde ese paciente, pero ¿qué tienes que checar? No, está bien, güey, déjalo ahí, está respirando y tiene pulso, ahí déjalo, ¿sí? Nada más dale agua, ¿sí? Entonces, ese es ese paciente. El otro escenario es que el paciente no responde, tiene pulso, pero no respira, ¿sí? O está jadeando, boqueando, no respira bien, pues. Sería esta parte. Ese paciente tiene paro respiratorio. Si no tienen paro cardiorrespiratorio, es paro respiratorio. ¿Por qué? Porque tiene pulso, solamente no respira, ¿sale? Y el peor escenario, o el más complejo, es que va hacia acá abajo. El paciente no responde, no respira y no tiene pulso. Ese paciente está en paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Ese es el que va hacia aquí abajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el paciente que, en esta escena? El paciente que no responde, pero sí respira y tiene pulso, ¿sí? Ese paciente únicamente tiene deterioro del estado neurológico, ¿no? Puede ser, eso es lo que tiene ese paciente. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero es lo que tiene el paciente. Si está respirando y tiene pulso, no tenemos que hacer nada, no tenemos que darle, todo eso ya es truco de ustedes, no tienen que darle ventilaciones boca a boca, no tienen que darle compresiones, no, nada de eso, ¿sí? Lo único que van a hacer con ese paciente, ¿qué hacen con sus amigos borrachos? ¿Sí? Aparte de pintarlos y todo lo que hagan, ¿qué es lo que hacen? Lo que deberían hacer, y seguramente lo han hecho sin saber esto, lo tienen que poner de ladito, ¿sí? Eso se llama la posición de seguridad. ¿Para qué? Únicamente es porque el paciente no respira y no responde, ¿sí? Vean esta imagen. Esta es la posición de seguridad. Si no responde, pero sí respira y sí tiene pulso, únicamente lo ponen de ladito, ¿sí? Posición de recuperación y activan el sistema de emergencia, ¿sí? ¿Para qué lo ponen de lado? Únicamente para que no broncoaspire, ¿sí? Y ya después recuperará o estudiarán por qué tiene deterioro del estado neurológico, ¿sí? En lo que llega el sistema de emergencia. Pero es lo único que tienen que hacer. Si el paciente tiene pulso, pero no respira y no responde, está en paro respiratorio únicamente. O sea, su corazón sí está latiendo. Lo único que tienen que hacer es lo que dice aquí, son ventilaciones de rescate, ¿sí? ¿Qué son las ventilaciones de rescate? Es una ventilación cada 5 a 6 segundos, ¿sí? No está respirando, hay que darle ventilación únicamente, ¿sale? ¿Cómo hacemos eso en la ventilación? Puede ser, hay varias maniobras, ¿no? Pueden hacer boca a boca, nariz boca, ¿sí? O dispositivo boca, que sería lo ideal. Hay un dispositivo que ustedes lo ponen para que no haya contacto boca a boca. Desgraciadamente, si ustedes están afuera de un hospital o incluso dentro de un hospital, bueno, más bien afuera de un hospital donde no hay estos dispositivos, no es como que andes cargando en la bolsa. Sí, hoy te voy a sacar mi dispositivo de la cartera. No, pero pues tú ya valorarás si es segura la escena, el tipo de paciente que es, si das ventilaciones de rescate boca a boca. Si estás en el hospital, tú lo haces con el famosísimo ambú o la bolsa mascarilla. Se le pone la mascarilla y das únicamente ventilaciones de rescate, ¿no? El de capietas, ¿sí? Que ahorita están los memes de que son que los internos van a ser los ventiladores, ¿sí? Ese únicamente. Una ventilación cada 5 a 6 segundos. Entonces va a ser A, B, C, D, E.
ventilación. A, B, C, D, E, ventilación. A, B, C, D, E, ventilación. Y así tú das ventilación a tu paciente. Lo haces por 2 minutos, ¿sí? A los 2 minutos tienes que reevaluar ese paciente, lo mismo que vimos al principio. ¿Responde o no responde? Pulso otra vez y ventilación otra vez. Tienes que ver si ya tiene pulso o si ya respira, ¿sí? ¿Por qué lo haces cada 2 minutos? Porque a lo mejor estás dando muy bonitas tus ventilaciones, pero se te olvidó volver a checar a los 2 minutos. Ese paciente previamente tenía pulso, pero en esos 2 minutos a lo mejor no ventilaste bien o simplemente pues el paciente cae ahora sí en paro cardiorrespiratorio, pierde pulso. ¿Por qué? Por la hipoxemia puede caer este paciente de paro respiratorio, puede irse a paro cardiorrespiratorio. Entonces tienes que evaluar a los 2 minutos nuevamente si tiene pulso y si tiene respiraciones, ¿sí? Esas son las ventilaciones de rescate únicamente. A, B, C, D, E. O si es boca a boca, A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Y si no es paro respiratorio, entonces el paciente está en paro cardiorrespiratorio, que es este escenario que vimos hacia acá abajo. El paciente no respira y no tiene pulso. Ese es un paro cardiorrespiratorio. Entonces, en este punto, aquí tú ya evaluaste al paciente, ¿no? Ya activaste el sistema de emergencias y entonces tú ya entendiste que el paciente está en un paro cardiorrespiratorio. Aquí lo que tienes que hacer entonces es iniciar el algoritmo de paro cardiorrespiratorio básico, ¿sí? Ya sea que estés en el hospital o que estés más bien fuera de un hospital o en un lugar donde no haya la atención, todo para la atención avanzada. Entonces, en ese momento, tú inicias las maniobras de compresiones con ventilaciones, ¿sí? Las compresiones no van a regresar a tu paciente, no le van a quitar el paro cardiorrespiratorio. ¿Qué es lo que tú estás haciendo con las compresiones? Cuando tú estás dando compresiones, tú estás simulando la función de bomba del corazón. ¿Para qué? Para que se llenen las arterias coronarias y no haga isquemia cardíaca. Para que le llegue sangre al cerebro, sobre todo, y no haya daño neurológico, ¿sí? Porque tratas de mantener lo más que puedas a la normalidad o lo más posible la perfusión de los órganos con las maniobras de compresión. Con las maniobras de compresión realmente tú no vas a sacar al paciente del paro, para eso son las terapias eléctricas, ¿sí? O los fármacos, pero tratas de mantener la perfusión. De nada te va a servir que nada más que no le des maniobras y el paciente queda mal del cerebro con daño neurológico. Eso es lo importante de las compresiones. ¿Cómo son estas compresiones y estas ventilaciones? Tienes que hacer ciclos. Cada ciclo comprende 30 compresiones con 2 ventilaciones, ¿sí? Es decir, ya identificaste a tu paciente en paro cardiorrespiratorio y vas a iniciar las compresiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 20, 25, 26, 7, 28, 29, 30. Después de 30 compresiones tienes que dar 2 ventilaciones. 30. 2 ventilaciones. Eso es un ciclo. Eso lo tienes que hacer 5 ciclos, ¿sí? 5 ciclos. 30. Si tú estás solo, tú mismo das las compresiones. 28, 29, 30. Y te pasas a dar 2 ventilaciones. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 30. 5 ciclos. Si estás con alguien más, por eso pides ayuda, ya alguien llegó con el ambú, estás dando tú las compresiones y alguien da 2 ventilaciones, ¿sale? Eso es mientras llega el equipo de emergencia. En cuanto llega el equipo de emergencia, se supone que tú pediste un DEA y ya llegó con el DEA, ¿sí? No sé si han visto un DEA, significa desfibrilador automático externo, ¿sí? Es un aparato que debería de haber en todos lados, debería de haber en aeropuertos, debería haber en centros comerciales, en estadios de fútbol, ¿sí? En la calle debería haber cada determinado tiempo, en países de primer mundo, en todos esos lados hay, ¿sí? Aquí, pues desgraciadamente, incluso luego en los hospitales ni hay, pero es un aparato que usted lo va, muy peculiar, ahorita vamos a ver cómo funciona. En cuanto llegue el aparato, el desfibrilador, tú tienes que conectar el aparato, ¿sí? Si alguien más está ahí, que te ayude. Si no, es importante que tú dejes de hacer lo que estás haciendo y conectes el aparato. ¿Cómo lo conectas? Pues son parches, le pones un parche adelante y un parche atrás, ¿sí? Entonces con eso el aparato solito, por eso es automático, no tienes que hacer nada, ¿sí? No te estreses, el aparato hace todo, te va a detectar si el paciente tiene un ritmo desfibrilable o no desfibrilable, ¿sí? Es un aparato así, como una consola, lo conectas, tiene 3 botones generalmente para que uno no se complique la vida. El signo universal de prendido, lo prendes y entonces si ya están los parches, o te va a decir el aparato, lo prendes y tiene una voz muy peculiar, pero te va a decir, conectar los parches al paciente, entonces ya lo conectas. Entonces, analizando el ritmo del paciente, ¿no? Te va a tardar ahí unos 10 segundos y te va a decir el aparato, ritmo desfibrilable, administrar descarga. Y hay otro botoncito que tiene generalmente o en rojo o tiene el signo de un rayo, que es el de la descarga, evidentemente, y nada más aprietas ese botón. Si te dice ritmo desfibrilable, administrar descarga, solamente aprietas ese botón y le va a administrar la descarga a ese paciente, ¿sí? Se va a levantar ese paciente. Y ya después te va a decir, descarga administrada, continuar compresiones. Y entonces tú reinicias tus ciclos de 30 compresiones con 2 ventilaciones, 5 ciclos, ¿sí? La otra opción es que el desfibrilador lo conectas y te diga, analizando ritmo, no toque al paciente. Ah, porque te dice eso, analizando ritmo, no toque al paciente. En ese momento, pues no lo tienes que tocar porque si tú estás dando compresiones en ese momento, lo va a detectar mal el aparato. Entonces, no toque al paciente. Ritmo no desfibrilable, continuar compresiones. Nada más tienes que hacer, en ese momento tú apagas tu mente cuando llegue el DEA, conectas y prendes el DEA y apagas tu mente y haces lo que te dice el DEA. Sí, pues se llama desfibrilador automático externo. ¿Sí? No hay una pantalla, generalmente no tienen pantalla o no deben de tener pantalla los DEAs donde tú veas el ritmo. El DEA lo detecta y te dice únicamente si es desfibrilable o no desfibrilable. Importante aquí, puntos de esto es, en cuanto llegue el DEA,
tú tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo, ¿sí? No vas a decir, porque esto se confunde mucho. No, pues espérate, ya llegó el día, doctor. No, espérate, ahorita que acaben los 5 ciclos. No, en cuanto llegue el día, si vas en el segundo ciclo, vas en el tercer ciclo, dejas de hacer eso y lo conectas. Porque si ese paciente está en un ritmo desfibrilable, ese tiempo que te esperaste acabar el ciclo es básico. Aquí el tiempo es importante, ¿sí? Entonces, dejas de dar compresiones y conectas el DEA. Si ya te dijo el DEA, ritmo no desfibrilable, continuar compresiones, ahí sí reinicia las compresiones, 30 compresiones y 2 ventilaciones, 5 ciclos. Y a los 5 ciclos, vuelves, el mismo aparato te va a contar los 5 ciclos o 2 minutos y en ese tiempo te va a volver a decir, no toca al paciente, analizando ritmo, y va a volver a pasar la misma secuencia. Ritmo no desfibrilable, continuar compresiones, y vuelves otra vez, 5 ciclos o 2 minutos. Otros 2 minutos, analizando ritmo, no toca al paciente. Ritmo desfibrilable, administrar descarga, y aprietas el botoncito, ¿sí? Eso va a ser en lo que llega la ambulancia, los paramédicos, los médicos, el equipo que sea necesario, y sigue la siguiente cadena de supervivencia, el siguiente eslabón, que era el de traslado al paciente para maniobras de resucitación avanzada, ¿sí? Aquí es importante que sepan que la atención de ese paciente en paro cardiorrespiratorio tiene que ser en el lugar que sea seguro y donde tuvo el paro, ¿sí? No puedes decir, me voy a llevar cargando al paciente a tal lado, porque en ese inter en el que lo cargas, te lo llevas a un lado, no le diste compresiones, no le diste ventilaciones y tal vez no desfibrilaste. Ese paciente tiene peor pronóstico, por eso lo tienes que hacer en ese momento y cuando el paciente esté estable, si salió del ritmo o si ya llegó alguien, ya lo trasladas, ¿sí? No es el primer eslabón traslado y luego inicias maniobras. Me preguntan, ahí va, dice, ¿aún se recomienda boca a boca? Pues no es, o sea, no es la principal recomendación, ¿sí? La recomendación es que lo hagas dispositivo, un dispositivo que es como el un el chupón de un biberón, es dispositivo boca, eso es lo recomendado, pero si no hay dispositivo, ya tú evalúas, ¿no? O sea, tú, no, pues sí, le voy, es mi primo, sí lo quiero, ¿no? O sea, sí le voy a dar ventilaciones. Me preguntan, si estoy fuera del hospital, pero no conozco al paciente y tampoco sé si tenga alguna enfermedad, ¿cómo doy ventilaciones? ¿Qué es lo que debo hacer en ese caso? Pues es que debería haber un dispositivo, pero si no tienes el dispositivo, pues ni modo, le das únicamente puras compresiones. Alguien había preguntado, no me acuerdo, que eso es importante, dice, si inicias con las compresiones, sí. Previamente, ahorita va a salir una imagen de eso, previamente había la mnemotecnia que era ABC, ¿sí? Era que A de vía aérea, airway, ¿sí? Y que después era la B de ventilaciones y finalmente las compresiones. No, eso ya cambió, ya se demostró que el algoritmo debe ser CAB. Lo más importante son las compresiones. No inicies con ventilaciones, siempre inicias con compresiones. Incluso si no quieres dar ventilaciones al paciente o si estás tú solo, únicamente dedícate a darle puras compresiones a ese paciente. Puras compresiones. Es más importante eso. Eh, Dice, si por alguna extraña razón no se puede comprobar el pulso carotidio, ¿hay por norma o guía alguna segunda opción para revisar el pulso? Cualquier pulso es viable. El carotidio es como el que más puedes sentir. Si no lo puedes checar o tienes duda, no, ay doctor, es que no sé bien, está el femoral, ¿sí? Ahí donde está la ingle, ahí es el pulso femoral, ahí lo deben de sentir, ¿sale? Es más viable porque está más cerca del corazón. Si de por sí tiene un pulso bajito, a lo mejor apenas si lo sienten en el carotidio, en el femoral puede que no lo sientan también, pero cualquier pulso es viable. ¿Qué más me preguntan? No hay límite de descargas con el DEA. Perfecto, parece que todo bien. Dice, si la escena no es segura, ¿cuánto tiempo tenemos para moverlo a un sitio seguro? Iniciar el algoritmo. Si la escena no es segura, el tiempo que sea necesario. Acuérdense que lo primero es que ustedes también estén seguros, ¿no? No van a estar queriendo dar RCP en un edificio cayendo en llamas. Ni modo, pues lo primero tiene que ser la escena segura. Si finalizamos los 5 ciclos y no llega el DEA, ¿continuamos con más ciclos? Sí, así es, hasta que llegue el DEA. Ustedes, sí, ciclos y ciclos, hasta que llegue el DEA. Eh, y si sale del paro, el DEA te lo dice. Si sale después de que tú das la desfibrilación, el paciente puede que salga del paro, pero tú no vas a checar el pulso y el ritmo hasta pasando los 2 minutos. ¿Cuándo tú checas el pulso y la ventilación? ¿Cada 2 minutos o cada 5 ciclos? Entonces, en cuanto el DEA da la desfibrilación, te dice, o no la das, te dice, continúe con presiones. Tú das 5 ciclos. Ah, ya, analizando ritmo. En ese momento que estás el DEA analizando el ritmo, tú checas el pulso. Si el paciente ya tiene pulso, ¿sí? Entonces ese paciente ya no está en paro, ya salió del paro, pero lo checas hasta los 2 minutos, ¿sí? Listo. Dice, nada más última duda. ¿Por qué después de la desfibrilación doy RCP si se supone que ya salió el paro? No, tú no sabes que ya salió el paro. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Sí entendió la pregunta? Dice, después de la desfibrilación doy RCP si se supone que ya salió el paro. Pero ¿tú cuándo vas a saber que salió el paro? Cuando checas el ritmo. Si checas el pulso, no el ritmo. Si el paciente tiene pulso, es porque evidentemente el corazón ya tiene un ritmo organizado que está generando un latido, ¿sí? Pero tú no checas el pulso después de la desfibrilación. En ningún momento es así. Cuando checas tú el pulso, eso es importante que siempre van a ver que aunque sean sus adscritos, sus médicos eminentes, anestesios, incluso cardiólogos, van a ver que no hacen bien el algoritmo de ACLS y se saltan pasos, ¿sí? Precisamente este es uno de los pasos que siempre se saltan, ¿sí? O lo hacen incorrecto, lo de verificar el pulso y el ritmo. Tú no checas el pulso hasta pasando los 5 ciclos o los 2 minutos. Tú no checas después de que le den la desfibrilación, tú no checas el pulso, tú reinicias compresiones y después de los 5 ciclos, tú checas el pulso. ¿Sí me explico?
Vamos a continuar. Entonces, vean, esta es la secuencia de todo lo que hablamos. Número uno, eh, comprobar, acuérdense que aquí están suponiendo que ya la escena ya es segura, ¿no? Es un lugar seguro. Número uno, comprobar respuesta. Acuérdense, así es como lo hacen en los cursos y así se tiene que enseñar. Señor, ¿se encuentra usted bien? El paciente no responde. Paso número dos, sacas el celular, que es como los que tienen tenían la víbora, activas a tu sistema de emergencia 911. Tengo un paciente en paro, necesito ayuda, traigan un DEA. Siempre tienen que decir eso. Siguiente paso, checas ventilaciones y pulso, ¿sí? 5 a 10 segundos. Pulso, no tiene pulso y no respira. Ese paciente, acuérdense de las 3 rayas que teníamos, te vas a la que va hacia abajo. No tiene pulso y no respira. Algoritmo de paro cardiorrespiratorio. Inicias compresiones. 30 compresiones con 2 ventilaciones, un ciclo. En ese momento llega el DEA. Conectas el DEA y pegas los parches. Están conectando los parches, ¿sí? Dejas que en ese momento apagas tu mente, ¿sí? Te vuelves un zombie y únicamente va a hacer lo que te diga el DEA. Analiza el ritmo del DEA, te dice ritmo no desfibrilable, reinicia compresiones y reinicias compresiones. A los 2 minutos el DEA te va a decir, no toca al paciente, analizando ritmo. Tú únicamente checas el pulso, no tiene pulso. El DEA no te va a detectar si el paciente ya no está en paro. El DEA lo que te detecta es el ritmo cardíaco, ¿sí? Pero ese paciente puede tener ritmo sinusal, o sea, que ya haya salido del paro, pero el DEA no sabe si tienes pulso. ¿Me explico? Eso lo checas tú. Si el paciente ya está en ritmo sinusal, ¿sí? El DEA va a detectar ese ritmo y lo único que te va a decir es ritmo no desfibrilable. ¿Por qué? Porque lo que el DEA detecta son los ritmos desfibrilables, que son dos, fibrilación ventricular y taquicardia ventricular, ¿sí? Si el DEA detecta que es eso, tú no estás viendo, de hecho tú no hay pantalla en el DEA donde tú veas el trazo del electro. Si es un pulso un ritmo desfibrilable, FB o TB, que es lo único que detecta el DEA, por eso te dice administre descarga. Si es un pulso, un ritmo no desfibrilable, el DEA no detecta cuál es, únicamente si no es FB o TB, te dice ritmo no desfibrilable. Puede estar en ritmo sinusal el paciente, y si tiene pulso, es que ya salió del paro. Eso tú lo detectas tú. El DEA no te va a decir, ya tiene pulso, no de compresiones, no, únicamente te va a decir ritmo no desfibrilable, continuar compresiones. Pero si tiene pulso, ya no lo haces, ¿sí? Pero a lo mejor el paciente está en ritmo sinusal, no tiene pulso, te va a decir el DEA, ritmo no desfibrilable, pues continúas tú las compresiones. ¿Sí me explico? Importante las compresiones, así son el curso, este es un maniquí. Las compresiones son con esta parte de la mano, ¿sí? Una mano sobre la otra en esta posición, en el centro del tórax, aquí en esta parte del tórax, no aquí en el cuello, no aquí en la parte superior del tórax, en el centro del tórax, tienen que ser con 5 centímetros de profundidad y tienes que dejar que el paciente reexpanda el tórax, ¿sale? Así tienes que dar las compresiones. Generalmente los brazos tienen que estar bien extendidos, no puedes estarlos haciendo así como con manos de T-Rex, no, porque no vas a dar compresiones efectivas, ¿sí? Tienen que ser así, ¿sale? Y de hecho te recargas y tienes que levantarte. Sé que me veo raro en la cámara, pero tengo que ejemplificarlo. Entonces tienes que hacerlo así y tienes que levantarte para que se reexpanda el tórax. Esas son las maniobras de compresión efectivas, ¿sí? Si no, no estás haciendo bien las maniobras de compresión. Cuando ustedes de verdad hagan unas maniobras de compresión adecuadas en un paciente con un paro, van a ver que es muy cansado. 5 ciclos o los 2 minutos, lo que equivale a todo los 5 ciclos, es cansado, te cansas. De hecho, hay gente que no aguanta los 2 minutos de dar bien las compresiones. Por eso, cuando estás en un hospital y hay un paciente en paro, despiertas a todos los MIPS, ahí tienes a la fila de MIPS, ¿sí? Ah, ya le toca al otro MIPS, sí, porque te cansas. Entonces, tienen que ser efectivas las maniobras. Ahora, ¿a qué velocidad tienes que dar las compresiones? ¿Sí? Anteriormente, la velocidad adecuada era recomendada a 100 latidos, 100 compresiones por minuto, ¿sí? 100 por minuto. Y esto no es broma. Los libros de la AJA te recomendaban que para que tú te imaginaras cómo son las 100 compresiones por minuto, es el ritmo de la canción de los Bee Gees, la de Staying Alive, ¿sí? Entonces era esa canción. Y te ponen en los videos la canción y tienes que ir con ese beat, ¿sí? Ahora, las últimas guías del 2018 ya cambió y te recomiendan, perdón, las del 2015 cambió y recomiendan de 100 a 120 compresiones por minuto, un poquito más rápido. Y para que no te, aquí en México, como todos somos ocurrentes, para que sepas con qué beat ir, tienes que ir cantando la de Baby Shark, ¿sí? Baby Shark, así, para que sean 120 latidos por minuto, ¿sale? Como les decía, antes era ABC, ¿no? Por comodidad para que se lo aprendieran, pero ya está demostrado que más importantes son las compresiones. Tienes que iniciar las compresiones, es lo más importante. Si el paciente no lo puedes ventilar, no importa, dale puras compresiones, ¿sale? Por eso es la C. La C va primero de C de compresiones. La A es de vía aérea y la B es de la respiración. Les presento el DA. Vean ese DA. Un DA genérico, tiene una tapa, es una consola. Levantas la consola y tiene 2 botones, ¿sí? Un botón de prendido que debe estar por algún otro lugar ahí. Los parches, conecta los parches, aprietas botón de prendido y este botón es el de descarga, ¿sale? El DEA no tiene, hay DEAs que tienen
el ritmo, ¿sí? Pero no es lo recomendado. La mayoría no tienen ritmo, no tienen para que tú veas qué ritmo tiene el paciente. ¿Por qué? Porque te vas a confundir. No, no, ¿será un bloqueo? ¿Será AFB o TB? No por eso el DEA no debe tener eso. Únicamente tienes que apagar tu cerebro. Por aquí sale la voz del español europeo, ¿sí? Y haces lo que te diga el DEA, nada más, ¿sale? Vean, por ejemplo, aquí está el DEA. Conecta el desfibrilador, no se ve muy feliz. La esposa, amante, lo que sea, no se ve tan feliz. Conecta el DEA, prende el DEA, analiza y únicamente haces lo que te dice el DEA. Y parece el de los Bee Gees, ¿no? Parece el cantante. ¿Tiene alguna colocación especial? ¿Tiene alguna colocación especial los parches? Sí. Uno va aquí en el centro del tórax y el otro va en el ápex. Así se colocan universalmente. Pero no se estresen. Todos los DEAs y los parches tienen, o sea, es que es un DEA para dummies. O sea, el DEA está hecho para que cualquier persona pueda dar esta maniobra, o sea, con el mínimo conocimiento de RCP básico, puede atender a un paciente así o iniciar el tratamiento. Entonces, por eso te dice, apriete ese botón, hasta luego bien numerados, número 1 de prendido y número 2 de descarga. Y los parches, aquí no vienen aquí, pero vienen, ¿dónde van colocados? Viene la imagen de dónde va colocado. Donde dice pegar aquí y te viene la imagen de dónde lo debes de pegar. Entonces, no se complique, no pasa nada. ¿Listo? ¿Alguna duda de esto? Ahora, algoritmos especiales, ¿sí? Antes de eso, nada más voy a responder esto. ¿Se puede dar únicamente las compresiones por 2 minutos sin ventilaciones? Sí, ya se comentó. Si tú no quieres dar ventilaciones porque ese paciente está lleno de sangre en la boca, o porque está muy sucio, o porque dices no quiero, porque no lo conozco, no le quiero dar respiraciones boca a boca, no, está bien. Nada más le das puras compresiones, ¿sí? Algoritmos especiales. Dice qué hacer en caso de intoxicación por opioides, ¿sí? Dice, evalúas a ese paciente. Inicias RCP como ya quedamos. Evalúas que la escena sea segura, pides auxilio, activas el sistema de emergencia y pides un DEA, pero si tu sospecha de ese paro que realmente es respiratorio, porque realmente el paciente con intoxicación por opioides da paro respiratorio únicamente, pero si es paro respiratorio o paro cardiorrespiratorio, lo que sea, y es una sospecha muy alta de que sea intoxicación por opioides, tienes que administrar ahí en ese caso el antídoto, que el antídoto es pregunta de examen, es la naloxona, ¿sí? 0.4 miligramos intramuscular de naloxona, es lo que puedes poner. Pides una ámpula de naloxona y lo pones intramuscular, ¿sale? Ese es especial, lo ponen nuevo en el algoritmo del 2015. ¿Cómo sospechas? Esto es pregunta. ¿Cuál es pregunta de examen? ¿Cuál es la triada para sospechar en un paciente con intoxicación por opioides? ¿Cómo sospechas? La triada es deterioro del estado neurológico, depresión respiratoria, porque como les dije, los opioides realmente deprimen el centro cardiorrespiratorio y el paciente no ventila, y miosis, ¿sí? Esa es la triada. Si tienes un paciente que tú dices, no, pues yo ya conozco que este cuate le entra todo, ¿no? Y lo ves ahí con unas agujas a un lado y le ves los ojos y están mióticos, ¿sí? O es un paciente que ya tenía antecedentes de eso, llega a urgencias con miosis, no ventila, deterioro del estado neurológico, tu sospecha es intoxicación por opioides. Esa es la pregunta de examen, esa triada. ¿Y cuál vas a hacer en ese caso? El manejo más adecuado para sacar a este paciente es A, flumacenil, B, fibrinolítico, C, aspirina, D, naloxona. Tienes que ponerle el antídoto que es la naloxona, ¿sale? El otro algoritmo especial que tienen que saber es el algoritmo de desobstrucción de la vía aérea. Si el paciente tiene sospecha de obstrucción de la vía aérea, el paciente va a caer O sea, acuérdense que la secuencia es esta. Te estás ahogando, ¿no? Fuiste a Hooters, estabas ahí viendo lo que pasaba por ahí, entonces se te atoró un hueso, ¿sí? Tienes obstrucción de la vía aérea. Aunque inconscientemente todos hacemos el signo universal, ¿no? De ahogamiento. No, así lo haces, ¿no? Y así lo hace el paciente. Entonces, ahí tienes que evaluar dos cosas. Si el paciente tiene tos, o sea, se te atoró un hueso y estás tosiendo, es porque todavía tienes, o sea, obstruyó, pero no obstruyó totalmente la vía aérea, todavía pasa un poquito de aire, entonces empiezas a toser porque se estimula la carina, que es donde se bifurca la tráquea, ahí tiene muchos receptores y cuando la tos es una manera de sacar esto. Entonces, si tiene tos y está tosiendo bien, te dicen animar a toser y vigilar que el paciente expulse el cuerpo extraño. ¿Sí? Entonces, imagínate, ahí está la de Hooters diciéndote, tose, tose, tose. ¿Sí? Entonces, tienes que animar a tu compañero o compañera a toser. Tose, tose, tose. ¿Sí? Para que saque el cuerpo extraño. ¿Sale? Si hay una tos no efectiva o no está tosiendo, no puede toser porque está totalmente tapada la vía aérea, no hay manera en que tosa. Entonces, si el paciente está consciente, o sea, todavía no ha perdido la conciencia, eh, lo que puedes hacer es darle compresiones, ¿sí? Compresiones interescapulares o compresiones abdominales, ¿sí? ¿Para qué? Para que al darle tú compresiones abdominales, con un movimiento súbito del diafragma, saca mucho aire y por presión saca el cuerpo extraño, ¿sale? Si el paciente está inconsciente, porque evidentemente si tuvo obstrucción de la vía aérea va a tener hipoxia cerebral, hipoxia cardíaca, ¿sí? Ese paciente entonces inicias tu RCP con las compresiones como lo has hecho, intenta sacar el cuerpo extraño, ¿sí? Estas son las compresiones abdominales recomendadas, esta es la famosísima maniobra de Heimlich, ¿sí? ¿Qué es lo que haces? Con una mano así,
Así te pones atrás, así como posición de Titanic, ¿sí? Y abajo del apéndice gifoide, abajo de eso, pones esto y en posición de Titanic, tú atrás del paciente, das una compresión fuerte, única y eficaz. Eso va a ser un movimiento súbito del diafragma para que salga el cuerpo extraño, ¿sale? Ahora, ¿qué hacer? Sí, como el meme caray, soy yo el que está el que se atoró algo, y está solo, ¿sí? ¿Qué hacer? No hay alguien, ¿qué haces? Entonces buscas una superficie, ¿sí? El sillón, buscas ahí un sillón en tu casa, el respaldo del sillón, el descansabrazos, ¿sí? Le pones una almohada si te da tiempo, o si no, así, ni modo, vas y te avientas ahí, ¿sí? Ahí te golpeas, o sea, tú te haces una automaniobra de Heimlich para que salga el cuerpo extraño, ¿sale? Sí, quedó claro, eso sí está solo, pues, si no hay alguien que te lo haga. Alguien me dice que con una mesa, una silla, no, imagínate, si está la mesa ahí, es de esquinas puntiagudas, ahí te vas a lastimar y luego aparte vas a tener ahí un trauma abdominal. Sí, por eso les digo con el descansabrazos, esos están como acolchonaditos, también quiéranse un poquito, ¿sí? Dice, doctor, ¿cómo se diferencia entre tos efectiva y no efectiva? A ver, tos efectiva, es tos efectiva, ¿no? Tos no efectiva, es tos no efectiva, no creo que esté tan difícil. Eh,